un poco de tema, déjeme cambiarle un poco de tema. Tenemos, mire, antes tenemos al doctor Isaac de Paz, para meterlos, no, ya sacarlos de esa dinámica que tenemos de violencia. Luego analizaremos otros casos otros casos que mencionó el presidente de la República y que a mí me parecen importantes, como el dinero que recibió México por petróleo, y el gobierno de Felipe Calderón recibió más por petróleo que los gobiernos juntos de Cedillo, de Fox y de Carlos Salinas de Gortari, como 400 mil millones de dólares. Pero luego platicaremos eso. Ahora tenemos esperando al doctor Isaac de Paz González. Y déjenme primero saludarlo. Doctor, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Gusto saludarte. Muy buen día, maestro, pero quiero felicitarte por tu análisis, porque además le quiero recordar al público, como tú ya lo dices, que eres un investigador que hace trabajo de campo. O sea, todo eso que estás mencionando de los índices de letalidad, de la corrupción que imperó en la época de García Luna, porque habría que añadir ahí, recuérdalo, maestro, tú de seguro lo sabes mejor que yo, que se incrementó el gasto para seguridad en el sexenio de Calderón estratosféricamente. Cada año recibía las fuerzas de seguridad como 40,000 millones de pesos a partir del primer año, 2007, 2008, y fue increciendo, y proporcionalmente fue creciendo la delincuencia y las masacres. Esto último que mencionabas del caso de Ayotzinapa, que digamos que rebasó al gobierno de Peña Nieto, opacó, como bien lo dices, la masacre de Tlatlaya, pero también las masacres de Nochistlán, en Oaxaca, y la de Tanguato, en Jalisco, en una zona, pues también, en la que claramente continuaba esta política de letalidad altísima, de no dejar testigos, de acomodar las cosas a la manera que quería el poder político. Y yo, pues sí es importante que lo retomemos, maestro, porque pues ahorita vamos a hablar un poquito del Estado de México, pero han sido problemas de violencia estructural frente a una política de contención, de no violencia, de respeto a los derechos humanos, de tratar de que todas las fuerzas de seguridad que participan en las actividades de seguridad, de prevención, de patrullaje, de investigación, pues se ciñan a lo que ya desde hace mucho dice la Constitución. Y esto se lo critican mucho al gobierno. El propio presidente hoy dice, se burlan de mí por decir abrazos y no balazos, porque no puede el Estado equipararse como igual a los delincuentes. Es decir, no puede el Estado establecer una confrontación directa, absurda, irracional, como lo hizo Calderón, una lucha tú a tú, porque el Estado es un ente superior. El Estado tiene que usar las herramientas legales, constitucionales, para, pues, inhibir la participación de los delincuentes. Y eso es sin ningún afán de represión o de venganza, como claramente tú, mejor que nadie, lo ha explicado en varios de sus libros, como claramente lo ha hecho el Estado mexicano, y que se ha vuelto pues un Estado infiltrado por la delincuencia. Así que bueno, ya me extendí con mi comentario inicial, pero es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de cuestiones estructurales. O sea, si hablamos de transformación, tenemos que hablar de estructuras que están ahí y que está siendo difícil subsanarlas, edificarlas de nuevo, y quizás algunas desde cero, como las policías. Y ya ni me quiero meter en las policías municipales, maestro, que tú también tienes mucha investigación al respecto, y que va a significar un gran reto para las gubernaturas de la 4T, y que ya lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos comenzar. Y pues muy buen día a No, toda la audiencia. no, claro, doctor, te agradezco muchísimo. Sí, mira, solo ya para que cambiemos, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, la gente debe recordar y saberlo. México se convirtió, después de Brasil, en la segunda potencia armada del continente cuando no tenemos guerras,
no teníamos otros conflictos internos armados como lo tuvimos en la Guerra Sucia. Es decir, de la nada nos convertimos en una potencia armada, y eso es peligrosísimo. Y el último comentario para cerrar esto, porque vas a entrar a las policías y que por eso te agradezco muchísimo, por todo, además, porque estés aquí dando los buenos días en fin de semana. Ningún presidente civil en la historia del país civil a partir de 1946 se preocupó nunca presentó un programa, un proyecto para crear una policía civil de carrera. Mire, en el gobierno de Calderón de pronto me reclaman, me dicen, hizo un intento, y yo les digo, hizo un intento, pero la propuesta era que Genaro García Luna, un hombre que ellos ya sabían que estaba involucrado en el narcotráfico, cuyos expedientes estaban en la Secretaría de Gobernación, eh, controlara esa policía, controlara todo y después se hiciera cargo de un organismo supranacional de espionaje. Así que le pararon, y el doctor Isaac de Paz tiene razón, nunca hubo un esfuerzo por crear una policía de carrera. Y en ese contexto él decía, y las policías estatales, y yo le voy a hacer una primera pregunta, doctor. El Estado de México está, la maestra Delfina está 1 mes y 4 días de tomar posesión, tomará posesión el próximo 14 de septiembre, el 15 empezará a gobernar, pero tiene un reto en la seguridad pública brutal, ¿cierto? Sí, es un reto, híjole, yo creo que es uno de los principales porque, pues, tú lo sabes, Paco, la gente del Estado de México lo sabe. El sur del Estado de México, toda la parte que colinda con la Tierra Caliente está infestada de grupos que están oprimiendo a la sociedad, el cobro de piso, y que tienen dominadas a las policías municipales y estatales. Entonces, todo el mundo lo sabe, ¿eh? La gente de los taxis, la gente que vende pollo, la gente de los mercados, los empresarios que tienen autobuses cuyas líneas van para allá, que salen pues principalmente de Toluca, que es la línea que va que llega hasta, pues, hasta allá, hasta Tlatlaya y adelantito, ¿no? Que ya es Arcelia, Guerrero, y por todos esos rumbos. Entonces, yo espero que sí la maestra tenga una estrategia, porque precisamente estamos criticando que la seguridad pública en México ha sido de un solo hombre. Hoy el presidente también se refiere a Fernando Gutiérrez Barrios, pero fíjate cómo se repite estos modelitos de superpolicías. Fernando Gutiérrez Barrios, el Negro Durazo, más recientemente García Luna, superpolicías, yo diría los supercorruptos, ¿no? O superdelincuentes. O sea, es la delincuencia magnificada. Así que yo espero que el modelo policial que tiene el Estado de México, una muy buena estructura, por cierto, tiene muchísimo dinero el Estado de México, tienen hasta una universidad de la seguridad pública. Eso es algo inusitado, pero no solamente es suficiente las estructuras administrativas o burocráticas. Yo creo que sí es necesario hacer recomponer el modelo hacia la inteligencia policial, hacia la prevención y hacia la colaboración con otras instituciones, pero sobre todo a rescatar del abandono social que vive el Estado de México, del abandono de las vías de transporte, del abandono de los medios de producción social. Y creo que eso se resiente muchísimo. Las carreteras en el Estado de México son algo terrible, son algo yo creo que son de las peores carreteras, de las más abandonadas. Yo creo que en 40 años no se no se han arreglado, no se han hecho realmente trabajos de reencarpetamiento en serio. O sea, se han bacheado algunas zonas, pero hoy por hoy las principales carreteras estatales, ojo, las estatales, las que comunican municipios con otros municipios, que esas son las carreteras estatales, están abandonadas. O sea, por donde le busques, maestro. Entonces, pero sí, el gran reto para la maestra Delfina es la seguridad pública, y yo espero que ya tenga un buen análisis, un diagnóstico, sobre todo para empezar a inhibir la peor de las opresiones, que es el cobro de piso. Ahora le cobran piso hasta a la gente que vende en los mercados, que tiene sus localitos. Eso es terrible, porque pues ya hay un control del narcotráfico en las actividades productivas mínimas, y pues sí es necesario, ahora que va a haber una cogobernabilidad en esa zona,
O sea, ahí está Morena en Michoacán, está Morena en Guerrero, y ahora va a estar Morena en el Estado de México. Yo creo que tiene que haber un diálogo también con la gobernadora de Guerrero, con el gobernador de Michoacán, para pues crear una estrategia conjunta, allá donde le llaman el Triángulo Dorado, en Lubianos, maestro, y toda esa zona del montañosa que pues es muy difícil para el acceso de las fuerzas de seguridad, y esperemos que empiecen a hacer muy buenos diagnósticos para ver resultados pronto, maestro. Eso te diré. Déjeme, déjeme, le voy a hacer una explicación leve para hacerle una pregunta inmediata al doctor de Paz. El Estado de México tiene 35, entre 25,000 y 30,000 elementos policíacos. Nunca ningún gobernador se ha preocupado por incrementar la fuerza. A veces no importa el número de policías, lo que importa es la capacitación, la preparación, que no estén corruptos, pero tiene entre 25,000 y 30,000, lo he dicho porque en las últimas semanas, después de que ganó la maestra Delfina, se dedicaron a firmar plazas en las policías, pero a granel, así que por eso no doy un número. Tenían 25,000, ¿con cuántos vamos a terminar? No lo sé, pero 25,000 para 125 municipios y 18 millones de habitantes. La Ciudad de México, allá tienen casi 100,000 elementos para la mitad de la población, 9.2 millones más o menos. Así que tienen 100,000, no todos dedicados a la tarea policial, pero son 100,000 personas. En el Estado de México son 25,000, y lo dice bien el doctor. Tenemos una universidad y tenemos regiones como Tierra Caliente, cuando hablaba de Lubianos. Sí, ciertamente ahí tenemos Arcelia, tenemos a Ciudad Altamirano, y es la zona a donde confluyen los tres estados: Michoacán, Estado de México y Guerrero. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, doctor, ¿qué tan importante o qué tan necesario sería regionalizar la policía o las policías de esos tres estados, tomando en cuenta que de pronto, mira, yo veo a un policía del estatal en Naucalpan, y luego el otro día, bueno, no el otro día porque descansan o trabajan 24/24, a los 2 días lo veo, como dices tú bien, en Lubianos o en Tejupilco? ¿Qué tan importante sería regionalizar o presentar estas estrategias que modifiquen los criterios con los que ha trabajado el PRI como lo conocemos hoy en el Estado de México desde el 15 de marzo de 1946? Pues yo creo que debe ser una de las estrategias relevantes para enfrentar los nodos más problemáticos pues, que generan delincuencia. Y me atrevo a decir también, estimado Paco, porque bueno, como ciudadano pues, yo normalmente uso el transporte público, y te das cuenta que de ese número, por ejemplo, de policías que estás manejando, seguramente el grueso está dedicado a los nodos urbanos, a la Ciudad de México y su periferia con el Estado de México, quiero decir, y a Toluca, a Metepec. Pero luego, en donde están los verdaderos problemas de inseguridad, los profundos problemas de inseguridad, hay un número menor. Entonces, también ahí sería, y luego el criterio es, pues, la asignación per cápita, pero eso no te dice nada. O sea, que haya en un pueblo, en una comunidad nada más de, supongamos, 3,000 habitantes, eso no quiere decir que esa comunidad sea una comunidad pacífica solo por el número de habitantes. Quiere decir simplemente que pues su población es baja, pero no quiere decir que no haya ahí grupos de la delincuencia. Es precisamente en esas poblaciones donde luego, si se hace una buena labor de inteligencia, de búsqueda, de análisis policial, pues es ahí donde luego se están escondiendo, donde hay casas de seguridad, en donde los grupos de la delincuencia pueden actuar con el mayor sigilo, o a veces ya hasta descaradamente, ¿no? Que andan hasta patrullando grupos de la delincuencia. Y ya me estoy refiriendo a esa zona de Otzoloapan, de San Martín, ahí esa carretera que va para Lubianos, hasta Cuervos, y por allá rumbo a Tlatlaya. Entonces, digo, hablamos con conocimiento de causa. Afortunadamente, yo tampoco soy investigador de escritorio nada más, y pues para hacer los análisis se tiene que conocer el territorio,
Entonces, yo creo que sería una de las de los grandes retos y de las estrategias que podrían funcionar. Sí, como tú dices, maestro, regionalizar el enfoque de seguridad y regionalizarlo en esa triple dimensión gubernamental, o sea, con Michoacán y con Guerrero, por lo menos. Morelos, por el momento, pues ni nos metemos porque ahí es sálvese quien pueda, ¿no? O sea, con esta pésima decisión pues, de haber apoyado a este sujeto, a Cuauhtémoc Blanco, pero también en esa región de Pilcaya, la región del sur, del volcán del Estado de México, es una región conflictiva y problemática en cuanto a temas de seguridad. Y creo que ese es el gran reto que tiene la maestra Delfina. No te diría que es el principal, porque hay varios principales desde mi punto de vista, la seguridad social en el Estado de México. Y perdón que ya me salte, pero creo que sí tenemos que ser muy puntuales en que la maestra Delfina tiene un toro muy bravo, ¿no? Que no sé si lo va a poder domar, porque pues hay una burocracia ahí de alrededor 350,000 burócratas que hay que pues estar de alguna manera administrando. Hay muchísimo dinero, muchísimos problemas financieros que deja el PRI en el Estado de México, una deuda pública muy alta. Y bueno, pues esperemos que tenga un buen diagnóstico y si no, pues le vamos a estar recordando desde los medios alternos como esta plataforma, pues qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos, quienes pues conocemos la problemática en el Estado de México, maestro. Doctor, mira, justamente qué bueno que brincaste de tema y no brincaste, en realidad lo que haces es dar seguimiento a lo que está. Tiene razón el doctor, tiene el Estado de México entre 350,000 burócratas, de ellos 200,000 más o menos dedicados al sistema educativo, 150,000, entre 120,000, 150,000 al sector central, y esa es otra bronca con la que va a lidiar con la maestra, pero con la que va a tener que lidiar con la maestra, pero la pregunta que le haría el que habla de seguridad social, y es muy importante, uh, eh, de pronto, miren, nos parece que la violencia, combatimos la violencia del narco y ya se ve mucho y baja. No, lo que decía el doctor es muy importante. De pronto el Estado de México también está roto y la violencia en regional, la violencia por zonas, cobra especial importancia y yo le preguntaría, ¿qué papel tiene que jugar para retejer el tejido social o para recomponerlo? La redistribución del ingreso, que tenemos quizá el estado más rico del país, más que Nuevo León. Tenemos dos de las tres zonas industriales más importantes. Tenemos un municipio con un estado con un número de millonarios, pero en serio, y tenemos 9 millones de personas en la pobreza. ¿Qué papel va a jugar la redistribución del ingreso en el Estado de México? Pues mira, maestro y público, creo que es el momento en que se retome la verdadera obra pública en el Estado de México. Es decir, el papel que tiene que tomar la gubernatura del Estado de México es la inversión pública. Está comprobado 100% que la inversión pública genera empleo local, genera todas contratación de mano de obra y buena mano de obra calificada y barata. O sea, los trabajadores de todo tipo en el Estado de México, jornaleros, obreros, trabajadores de la construcción, son de los mejores. O sea, hay gente que de los pueblos se va a trabajar cada lunes a la Ciudad de México, en todos los sectores. Hay una migración intermitente en todos los sectores. ¿Por qué? Pues porque son gente muy trabajadora, mano de obra calificada. Todos los parques industriales que tiene el Estado de México, Tlanepantla, Naucalpan, y pasando acá por el Lerma, Toluca, incluso la zona ya se convirtió en una zona industrial, comercial. Es momento de que se retome la inversión pública. ¿Y a qué me refiero con inversión pública? Lo que yo alego mucho, porque veo cómo mis paisanos lo resienten, los caminos, las carreteras, por ahí se puede empezar. Luego, las escuelas que pertenecen y que administra el Estado, desde la educación primaria, secundaria, también están en un abandono, pues, preocupante.
Y tercero, pues eso se lograría con una colaboración muy intensa y además es posible con presidentes municipales pues afines al movimiento, que ya hay bastantes presidencias municipales, si no es que la mayoría afines a la 4T, o sea, de Morena prácticamente. Y creo que ellos ahorita, por algunos casos que conozco, que luego hablaremos de eso, están trabajando bastante bien, están gestionando ahora o han gestionado los apoyos directos con el gobierno federal, sobre todo en materia de apoyo al campo, la repartición de abono, porque recordemos que el Estado de México no estaba contemplado para que los campesinos recibieran abono, pero hubo presidentes que se movieron, presidentas que hicieron una gestión importante y directa, y esto favoreció a muchísimas familias en el sur del Estado de México, pero se tiene que hacer una estrategia que precisamente logre esa redistribución del ingreso. Tú lo sabrás, maestro, somos, no sé si el segundo, el tercer lugar en producción industrial, es decir, están enclavadas en el Estado de México las principales manufactureras industriales del orbe, o sea, tenemos a Unilever, tenemos a Chrysler, a Fiat, tenemos un empresariado pues muy importante y creo que también sería un llamado al sector productivo privado para que pues le tenemos que entrar a transformar el Estado de México. No sé si estén dispuestos a hacerlo, porque claro, se han beneficiado de los pocos impuestos, de la contaminación que producen sin que ninguna autoridad estatal haga o les requiera que se ajusten a las normas mexicanas de prevención de la contaminación, pero ahí está una gran oportunidad para pues comenzar con obra pública y luego yo diría avanzar con trabajos coordinados con presidencias municipales y tercero, trabajos coordinados también con el sector privado, que es un sector muy importante. Entonces, esas serían mis tres como recomendaciones a la maestra Delfina y yo creo que lo están tomando muy en cuenta, pero pues vamos a ver cómo comienza, ¿no? Habría que ver quiénes van a ser su gabinete, qué planes tienen, qué diagnósticos, porque sí cuenta mucho el enfoque individual de cada uno de los secretarios y secretarias de Estado. Por supuesto que cuenta mucho, porque como se sabe, el presidente no puede estar en todo y también la gobernadora no va a poder estar en todo, no va a poder andar en todos lados. Entonces sí cuenta mucho el perfil de las personas que vayan a estar al frente de las secretarías, estimado Paco. Ya que lo tenemos aquí, déjenme aprovechar al doctor. La verdad es que me gusta platicar con él porque pues conoce un estado que yo soy parte desde mi niñez. Yo les he platicado, soy la mitad mexiquense, soy mitad oaxaqueño. Mi abuela paterna era una originaria mixteco zapoteca 100%. Así que yo tengo esa partecita y me enseñaron mis papás, mi padre a querer a Oaxaca, mi madre a querer al Estado de México. Y cuando él habla de contaminación, mire, tiene mucha razón. Yo de niño nadaba en el río Lerma. De veras, había algunas partes del río Lerma que era una maravilla. La gente de Lerma, San Mateo Tenco, vivían del río Lerma. Hoy es un río que está contaminado, uno mete un dedo y seguramente va a desaparecer. Pero así que le agradezco mucho que me recuerda esos grandes problemas que tiene un estado en el que yo sigo involucrado. Yo les he platicado, tengo familia en Tierra Caliente y luego también tengo familia en Tierra Caliente allá por Arcelia, pero en el Valle de Toluca tengo a mucha familia, tengo hermanos y la pregunta que le haría no va en ese sentido, sino, doctor, ¿cómo puedes trabajar o cómo puedes empezar a manejar un estado en el que no tienes el control pleno de la legislatura, o si Morena no lo tiene, y en el que el poder judicial es parte de la estructura vieja, parte de la estructura priista, lo mismo que los órganos electorales que responden a intereses, en este caso, absolutos del PRI. Mira, maestro, las gubernaturas tienen muchísimo poder. O sea, la administración pública es muy amplia y tiene mucha capacidad de decisión que puede desde el día uno empezar a influir positivamente. Te voy a poner tan solo un ejemplo. El Servicio de Seguridad Social que presta el ICEMIM.
Todas las decisiones financieras, de compra de medicamentos, de atención al público, son decisiones del Poder Ejecutivo. Es decir, son decisiones unipersonales y tiene que ver mucho la visión o neoliberal o social que tenga la persona que dirige el instituto. Y mucha gente padece el mal servicio que tiene el ICEMI, mucha gente que no le pagan su pensión, que se les escamotean, la gente que quiere afiliar a sus familiares, el procedimiento de afiliación es muy tardado, muy lento, son expertos en negar afiliaciones, el comité de afiliaciones del ICEMI, y hay mala atención en las unidades que precisamente deberían atender al derechohabiente. Y ese solo ejemplo del Instituto de Seguridad Social, con una decisión ejecutiva o con varias decisiones ejecutivas, puede cambiar el rostro. Es decir, tan solo el comenzar a replantear la compra de medicamentos para que de verdad haya medicamentos, porque ya ICEMIM sacó arbitrariamente de su cuadro de medicamentos muchos que son importantes para la atención a la salud básica y especializada, y ahora la gente los tiene que comprar. Entonces, tan solo eso es una decisión ejecutiva. Entonces, la administración pública, aunque bien lo dices, pudiera estar ahí el contrapeso de la legislatura, pudiera el Poder Judicial estar cooptado porque es la vieja guardia, porque además recordemos, el Consejo de la Judicatura se integra en el Poder Judicial, en particular el Estado de México, bueno, y en otros también, por personas que designa el Ejecutivo. Es decir, se habla mucho de independencia judicial, pero cuando ves quién manda, quién organiza, quién administra un poder judicial, resulta que son personas que llegan ahí por recomendación del Ejecutivo y de la legislatura. Es decir, son recomendaciones políticas. Entonces, para bien o para mal, a Delfina también le va a quedar muchísimo poder. O sea, el poder que tiene hoy el gobernador lo va a tener Delfina. Y yo creo que si se usa el poder para bien, con esa estructura legal, pues ya estamos de gane. Y recordemos que pues la afinidad con el presidente de la República en el año que le queda y luego con quien continúe con la transformación, pues va a ser definitoria, es decir, va a ser un paso adelante a favor de la administración en el Estado de México. Así que yo no vería tantos problemas o contrapesos. Claro, está por verse, también ahí se puede presentar los mismos desencuentros con algunos órganos autónomos, como el Infoem, que está pues lleno de gente del PRI. O sea, así te lo digo abiertamente, porque además ellos lo reconocen abiertamente, están casi tienen la credencial del PRI, pero trabajan en un órgano autónomo. Y no, yo por el momento no vería que puede ser un impedimento, más bien veo que una gubernatura como la del Estado de México tiene un marco jurídico que le permite actuar de manera muy, muy profunda o le permite no hacer nada sin que nadie le reclame, ¿no? Por como lo ha sido las últimas gubernaturas de Rubiel Ávila Villegas y de Alfredo del Mazo. O sea, los tipos no pudieron concluir el tren, tuvo que venir el presidente de la República a salvar el proyecto, a invertirle muchísimo dinero, cuando es un tren que no llega ni a los 70 kilómetros y el presidente ya les dio el ejemplo, está haciendo un tren de 1,500 kilómetros. Eso es, ahí está la dimensión, ¿no? De cómo cuando hay voluntad política, cuando hay eficiencia administrativa, racionalidad presupuestaria y sobre todo una visión social de la obra pública, se pueden hacer muchas cosas. Pero sí, habrá que tener en cuenta, maestro, no es un comentario que tenga poca importancia, el desarrollo de los órganos autónomos y el Poder Judicial. Lo que sí te puedo decir es que en el Estado de México, y digo, yo creo que tú también estás de acuerdo, pues hay mucho la cultura también de que se pueden replegar, ¿eh? Son muy inteligentes y se pueden replegar y pues estar ahí con un bajo perfil para no generar problemas. Pero bueno, ya está por verse, porque también es un fenómeno inédito, ya que nunca ha cambiado el poder político. Así que eso también es un fenómeno nuevo. No me atrevería a hacer tantas como profecías, ni mucho menos, porque pues es la primera vez que estamos enfrentándonos a este fenómeno. Doctor, yo te quiero agradecer infinitamente que hayas estado aquí conmigo. Espero que nos veamos otras veces. Claro,
Toño Ruiz tendría que descansar, ya veremos cuando esté de vacaciones, pero te agradezco mucho. Yo te he dicho, yo soy un enamorado del Estado de México. Ya veo que tú también, y eso me da más gusto, así que te agradezco muchísimo. ¿A dónde te podemos buscar, doctor Isaac de Paz González, que es González. jurista, y González, sí, y constitucionalista? ¿A dónde te podemos buscar? ¿A dónde te podemos encontrar, doctor? Sí, en Twitter, en @Isaac de Paz González, y en mi canal de YouTube, que ya lo estoy retomando, ya reconéctense, por favor, en Isaac de Paz González, así tal cual en YouTube. Y bueno, es mi tierra, y la quiero mucho, y me duele mucho ver cómo ha sido una tierra muy productiva y a la vez muy empobrecida por estos malos gobiernos, y ahora estoy contento que hay una nueva visión de gobierno, y pues por eso. Ahora también es mi tierra, Baja California, pero bueno, de allá es mi familia. Muchas gracias, maestro Paco. Y un No, al saludo contrario. a toda la audiencia. Bueno, quiero contestar una pregunta del público que dijo que qué Sí. pienso del plan de Marcelo Ebrard. En resumen, no sirve. Esas cosas de la tecnología para la seguridad pública es un plan más invasivo a la privacidad. Es un plan, no sé, es lo mismo que trajo ¿se acuerda cuando trajo a Giuliani? O sea, es mucha faramaya y poca efectividad. Así que, en resumen, eso pienso de ese plan. Pues muchas gracias, maestro. No, doctor Isaac de Paz González, te agradezco muchísimo. Ya nos veremos otra vez. El doctor se despide, pero yo me quedo un rato más con ustedes.